Y vamos a hablarles de un escritor palentino que ya ha publicado varias obras, en este caso se ha atrevido con una obra de teatro, titulada concretamente Después de las flores. Buenas noches, Asier Aparicio. Buenas noches. Una obra de teatro que no sé si el teatro es vamos a decir, una cuestión literaria que dominaba o es, digamos, su primera inmersión. No, sí que esta es la 50 ya, obra de teatro, o sea que sí que tengo muchas, claro, no todas de este calado, ¿no? Muchas eran obras de teatro pequeñitas, pues para representar en clase o para leer, algunas las utilizo con los alumnos en clase, ¿no? Y tratan de reflexionar sobre temas de actualidad o sobre temas de filosofía o de psicología, bueno, y esta es un poco más profunda y es más de calado, tiene 4 actos. Entonces, bueno, esta he querido, digamos, publicarla, las otras las tengo publicadas en elencos, en 2 elencos, y esta pues la he querido publicar un poquito por separado para darle más fuerza, ¿no? Y más entidad. ¿Es un género más o menos complicado que la novela, el del teatro? Bueno, yo creo que tiene muchas similitudes en cuanto a que tú tienes que tener muy clara en la cabeza qué cosa quieres contar, ¿no? Y luego la novela tiene una cosa muy buena que son los diálogos, ¿no? Yo en mis novelas le doy mucha fuerza a los diálogos. Entonces, ¿por qué? Porque vengo del teatro, ¿no? Y a mí me parece que pues eso lo tienen en común. Claro, la novela luego te pide también describir, te pide pues, contar otra serie de cosas, narrar, ¿no? Pero bueno, yo creo que la fuerza de los diálogos siempre está ahí, ¿no? Y tanto en el teatro como en la novela, como en el cine también, ¿no? ¿Y un autor por qué escribe? ¿Qué es lo que le sale de dentro para decir, tengo que plasmarlo de alguna manera? Pues yo creo que son las ganas de contar cosas, ¿no? De ganas de expresar tu mundo interior y también tu visión de la vida y tu visión del mundo que ves, de la sociedad, ¿no? Entonces, yo un poco, desde los 17 añitos, que fue cuando empecé, pues esa era un poco mi idea, ¿no? Pues dejar huella, ¿no? Dejar huella no quiere decir que mi opinión tenga más fuerza que la de otros, ¿no? Pero bueno, uno intenta pues llegar al mayor público posible y que lo que diga sea coherente y, oye, de alguna manera, pues ganar adeptos, entre comillas, ¿no? Y en este caso ocurre porque siempre se dice que nadie es profeta en su tierra, es casi más difícil que otra cosa conseguir adeptos en su tierra, ¿no? Donde uno es. En este caso ocurre. Sí, a ver, siempre parece como que en Palencia y en Castilla en general somos muy dados a reconocer a alguien cuando se le reconoce fuera, ¿no? Es decir, nos cuesta un poquito eso de reconocer al vecino sus méritos. O nos tienen que venir de fuera a decir qué cosas bonitas tenemos, cuando igual lo venía diciendo alguien del pueblo, mira, pues esto es no sé qué, y no le hacían caso, ¿no? Bueno, eso es verdad, pero no me quejo porque sí que está teniendo aceptación, dado que todas las novelas, esta obra de teatro ya no, pero todas las novelas anteriores son sobre temática palentina, y bueno, pues digamos que la gente de aquí sí que le gusta leer las cosas de su ciudad y de Castilla, ¿no? Y claro, yo las he hecho con mucho cariño también a esta ciudad y a Tierra de Campos y a este pueblo nuestro, ¿no? Bueno, por ejemplo, una de las últimas publicaciones, si no me equivoco, la anterior a esta obra de teatro, estaba muy relacionada con el Canal de Castilla, Sí, que es una infraestructura de la que cada vez oímos más hablar, pero porque también durante un tiempo quizá no se haya hablado todo lo que se podía haber hablado de ella, ¿no? Lo que se dice muchas veces, que si esto está en otra tierra, sí, ¿qué habrían hecho con ella? No, es verdad eso, es verdad. Sí, por ejemplo, pues en Francia mismo, al sur, ¿no? El canal de Languedoc, pues está mucho más turisticado y mucho más... Se están haciendo cosas, ¿eh? Ahora con el canal, pues sí que parece que se está moviendo ficha poco a poco y hay ideas, muchas, y algunas se realizan. Yo me alegro, ¿no? Pero lo cierto es que es verdad que hay un desconocimiento de su historia, ¿no? Muchas veces, pues yo mismo cuando pasaba por el canal, pues una acequia más, ¿no? Y en cambio, Eso nos ha pasado. ¿verdad? Pues una acequia, pues no, no es una acequia, es que costó mucho construirlo y fue la obra emblemática del siglo de las luces, ¿no? En España. Claro, yo digo que nos ha pasado a todos, es una forma de hablar, de generalizar, pero yo tengo el recuerdo de cuando era chaval, ibas a andar en bici por el canal. En bici, ibas a andar en correr, bici por el canal sí. y bueno, tampoco lo pensabas mucho. Luego te das cuenta de que bueno, fue una obra que arruinó a España, que bueno, tuvo muchas cosas, una historia de luces y sombras al fin y al cabo, como toda la historia del mundo en general, pero también de Palencia, de la que efectivamente así quizá no conozcamos todo lo que podríamos o lo que deberíamos, porque hay muchas historias, dicen que el ser humano debe conocer la historia para no repetirla, ¿no? Y que aún así está condenado a repetir sus errores. Condenado, ¿no? Sí, quizás si conociésemos más nuestros errores del pasado, claro, sería mejor. Quizá por eso yo también recurro a la novela histórica. A mí me gusta mucho la historia, ¿no? Y siempre pues, en mis novelas se refleja ese sentir y ese amor. Pero también quiero hacer una lectura presente desde la historia, ¿no? Es decir, siempre pensamos que vivimos en la época mejor, la época inédita, que esto no ha sucedido. No es cierto, ¿no? Y bueno, pues como te comentaba antes de la entrevista, en esta obra de teatro, Después de las flores, pues recojo un poquito eso mismo que tú dices, cómo caemos y caemos una y otra vez. Después de las flores cuenta
la historia de la primera gran crisis económica de la economía moderna, ¿no? El primer crack, que es la crisis de los tulipanes de Holanda. Mucha gente igual sí que ha oído hablar de ello, ¿no? Se llegó a pagar por un tulipán pues casi el sueldo de una vida o lo que valía una mansión entera, ¿no? O sea, una barbaridad, una locura fue aquello, ¿no? Y Holanda se fue al garete, le costó mucho levantar cabeza, ¿no? Entonces yo, por medio de esta novela, pues quiero hacer reflexión también de lo que ha pasado en Europa, de lo que ha pasado en España, y de que muchas veces pues la especulación, quienes las provocan no la pagan, y quienes no se meten en ello, pues les toca algo, ¿no? Les toca algo. Esa frase que hemos oído tanto de hemos vivido por encima de nuestras posibilidades. Claro. Bueno, a ver quién, ¿no? A ver quién, efectivamente, ¿no? Yo puedo poner la mano en el fuego, creo que no. ¿eh? Y como yo, muchísima gente, ¿no? Entonces, es verdad, es un poco lo que te agota, ¿no? De que te hacen comulgar con ruedas de molino sobre ciertas cosas cuando las estás viendo tú, ¿no? Sí, sí. Y aún así vemos que esto ha ocurrido en el pasado y dejamos que vuelva a ocurrir. Bueno, Exacto. Dejamos entre comillas, tampoco... Sí, tampoco tienes mucho control sobre ciertos acontecimientos, ¿no? Pero bueno, yo sí que en la medida en que pues con el teatro puedes hacer reflexionar a la gente, o con las novelas, pues hombre, yo creo que es un comienzo, ser consciente, ¿no? Pues de por dónde van los tiros, ¿no? Y lo que decía antes, pues te pueden contar una versión de lo que está pasando, pero ¿es la verdadera? Pues por lo menos tener un sentido crítico, ¿no? Claro, cuanto más informe uno, más puntos de vista claro. diferentes, más podrá acercarse a la verdad. En el caso del protagonista de esta obra de teatro, ¿se podría decir que es un Asier Aparicio del pasado? Es decir, bueno. un poco sobre lo que, en este caso, el autor ve de sí mismo, lo traslada a esa época para un poco contextualizar mejor o tener todo más cercano. Hombre, siempre el escritor siempre deja, yo creo, y el artista en general, deja pedazos de sí mismo en lo que escribe, ¿no? No es que yo sea el protagonista. Thomas Grun, que es un mercader de lino de allí de Haarlem, ¿no? De la ciudad de Haarlem, pues hombre, no es que sea yo, pero sí, muchas de las frases que él dice pues está en mi pensamiento, ¿no? Y el de mucha gente, la verdad. Y bueno, pues yo lo que sí que intento es hacer ver que una sociedad que se basa solo en el dinero y en el beneficio y parece que todo vale con tal de ganar dinero, pues no es una sociedad que vaya bien, ¿no? No es una sociedad, estamos olvidando lo fundamental, que son los derechos fundamentales, la Constitución, etcétera, ¿no? Entonces, ocurrió en el pasado, sigue ocurriendo, yo creo que la economía tiene que estar en su sitio y la ética también, ¿no? Bueno, tendremos que ser nosotros quienes las pongamos en su sitio, por nosotros Sí. digo, el ciudadano de a pie. Por volver sobre la obra en sí, ¿habrá oportunidad de verla en el futuro sobre las tablas? Que al final el teatro es un género vivo, ¿no? Que se tiene que experimentar. Claro, fíjate, yo esta obra pues no he querido presentarla de un modo social, de un modo como las otras novelas, ¿no? Porque yo creo que el teatro es más para representar, ¿no? Sí que le he sacado unos cuantos ejemplares, he dejado en alguna librería, como en Alfar y en Entre Líneas, por si alguno quiere leerla. Se lee muy bien, una obra que se lee muy bien, pero efectivamente lo que tú dices, mi gran ilusión es que algún grupo de teatro, si es posible de aquí de Palencia o de donde sea, pero si, mejor, ¿no? Pues la representara, verla en las tablas, me encantaría, ¿no? Y yo sí que hay como dos cosas que me han inspirado dos obras que me han inspirado a hacer este teatro, ¿no? Una es la película que fue obra de teatro, la de Un hombre para la eternidad, que habla de Tomás Moro, y bueno, fue La cabeza de un traidor, de Robert Ball, ¿no? Es en realidad ese... Pues eso por un lado, y luego otra muy famosa que es la que también se llevó al cine con el Crisol, que es Las brujas de Salem, ¿no? De Arthur Miller. Pues un poco ahí está, esas dos cosas recogidas ahí y contando lo de la crisis de los tulipanes. Encantado de que se represente, de que la gente reflexione con el teatro y de que volvamos a poner el teatro en su lugar, ¿no? Siempre desde los griegos tuvo una función social y tuvo una función de retratar lo que estaba ocurriendo, ¿no? Que cada vez acuda más gente al teatro. Pues sí, sería bonito, ¿no? Y al cine y a tantas cosas. A la cultura, yo sé que, sí. A la cultura en general. Yo sé que es verdad que las cosas no están muy bien, ¿no? Pero bueno, hay mucha gente que lo está haciendo por un precio muy razonable y lo está haciendo muy bien. Bueno, es casi obligatorio hablar de próximos trabajos, Sí, de lo que está por venir. Pues nada, mira, con mucha ilusión para Navidad presento ya la siguiente novela, que es sobre la Villa Romana de la Olmeda, ambientada allí, ¿no? Entonces, bueno, es una historia... Me ha costado un poquito meterme en el siglo V. Se va a decir mucho trabajo de documentación, seguro. Sí, sí, claro, luego el escritor tiene su margen de creatividad, ¿no? Pero sí que yo siempre en las novelas intento, pues, no coger 4 datos históricos y ya está, ¿no? Sino que tenga rigor. Y bueno, pues en esta me tocó meterme en las instituciones romanas de la última parte del imperio, casi con la invasión de los bárbaros. Una cosa muy desconocida, que es cómo invadieron los bárbaros España, que es un episodio que yo creo que poco se conoce, ¿no? Y que tuvieron mucho que ver los señores de la Olmeda,
y otras villas que tenemos por aquí cerca, ¿no? Entonces, bueno, pues todo eso aparecerá ahí, es una trama de asesinatos y tal, en torno a los mosaicos de la Olmeda, y aparece todo esto. Uno tiene que hacer casi un doctorado en este caso, en la época que va a ambientarse la novela o la obra, al fin y al cabo, porque, por lo menos yo pienso, visualizar mucho la acción y tener todos los detalles atados y bien atados para no cometer ningún tipo de error, ¿no? Claro, sí, yo es lo que pretendo, soy minucioso, ¿eh? No quiero cometer errores, quiero que la cosa esté bien. No sé si un doctorado, pero es verdad que mucha lectura, ¿no? Tienes que leer mucho. Siempre, pues en la historia hay diferentes ramas, alguno te podrá decir, pues otro historiador dice lo contrario de lo que tú dices. Pues sí, oye, yo he elegido a este y me he fiado de él, o a estos, ¿no? Y tiro la novela un poco por ahí, ¿no? Entonces, bueno, sí, es verdad, ¿no? Hay que, por lo menos yo así me lo tomo, hay que leer mucho y hay que documentarse bien. Para escribir hay que leer mucho. Sin duda, sin duda. Es que yo creo que es la escuela, ¿no? Es la escuela, hay que leer mucho porque las historias no salen de la nada, ni las palabras no salen de la nada y, bueno, pues cuanto más lees, incluso a los clásicos que les tenemos un poco de miedo, pues más sabes, ¿no? Bueno, hay que reconocer que en Palencia tenemos buena cantera de escritores, además de escritores jóvenes. No sé si se encuentran con suficiente apoyo, ya no voy a decir de instituciones, sino simplemente de los palentinos, a la hora de leer lo que comentaba, que se venda más o menos, que eso tampoco es un pulso necesariamente, ¿no?, que pueda medir exactamente ese seguimiento, porque muchas veces pues, está la biblioteca para que uno vaya cogiendo los libros, ¿no? Pero en cualquier caso, no sé si ve esa respuesta, como dice, siendo temática palentina, que los propios palentinos se interesan por esas obras. Pues mira, hay de todo, ¿no? Hay gente que realmente es lo que busca, novelas o escritos que hablen de aquí, ¿no? Pero lo cierto es que tenemos un poco la batalla perdida en este gran mercado porque las grandes editoriales pues se llevan el gato al agua muy fácilmente y mira, no sé si tendrán la calidad o no tendrán la calidad, pero lo cierto es que con un marketing tremendo detrás y con una fuerza tremenda... Mira, mismamente las librerías muchas veces... Sí, por ejemplo, un Código Da Vinci, un Inferno, o todas estas, ¿no? Pues bueno, pues ¿qué quieres que te diga? Yo creo que Dan Brown ya se ha pasado de rosca, ¿no? Pero es verdad que es lo que vende al final y en parte también es porque las librerías pues un poco se sienten atrapadas por las grandes editoriales, porque todo lo que le llevan lo tienen que pagar de antemano. En cambio, el pequeño editor le llevas X ejemplares y si los venden te los paga, si no los venden no te los pagan. Entonces están atados por las grandes editoriales, ¿no? Y claro, es difícil dar salida a una novela cuando, como decía aquel de Gran Hermano, programa que yo nunca vi, como muchos, ¿quién me pone la pierna encima? Pues es que es así, es que pasa mucho, ¿no?, con los pequeños. Claro, comentaban, a lo mejor está mal que lo cuente, pero me comentaban hace no mucho en una librería que, y menos mal que vendemos los libros de Miguel Ángel Revilla, y de Cristiano Ronaldo. Dice que si no, pero y por un lado decían, menos mal que vendemos esto, ¿no? Porque esto es lo que se vende al fin y al cabo, pero por otro lado, qué pena que lo que se lleve es lo que, ¿no? Lo que nos están bombardeando constantemente con eso y que la creatividad muchas veces pues queda como relegada a un segundo lugar, ¿no? Que lo que se vende es lo que está presentado con toda la pomposidad y la fanfarria. Sí que es verdad, ¿no? Al final es el envoltorio, ¿no? Y al final es decir, mira, una anécdota, por ejemplo, en la Feria de Valladolid, cuando estuve, pues, bueno, te cuento dos, mira, y así, una anécdota, en la Feria de Valladolid, por ejemplo, pues había el de Pasapalabra, el Cristian Gálvez, creo que se llama, ¿no? Pues estaba por allí. Un tío muy majete, además con muy buen gusto para la música, muy heavy. Sí, bueno, pues este hombre estaba por allí y solo porque era Cristian Gálvez, pues se arremolinó gente ahí alrededor, estaba presentando un libro que había escrito y tal, pero fíjate, muchos se arremolinaron a pedirle el autógrafo, no a comprar el libro. Pero bueno, ya solo el hecho de ser alguien famoso ya sabes que tiene... Y luego otra en la Feria de Madrid, que eso me pasó a mí, que bueno, se acercaron unos amiguetes y unos familiares y tal, allí a verme, se acercó más gente, ¿eh? Pero en concreto estos familiares tienen dos niñas, se pusieron a mi lado a hacerme una foto y parece como que el mimetismo, ¿no? La gente empezó, pues están sacando una foto, a ver si va a ser famoso y me lo pierdo, y en ese momento se arremolinó más gente alrededor y... No sé, somos un poco como gallinas, ¿eh? Sí, un poco aborregados, que nos decían en la escuela, pero sí. Es verdad, sí. Bueno, pues esperemos que poco a poco se acerque más gente, pero con conocimiento de causa pues a esas firmas de libros. Que nos pasa a todos. A lo mejor yo también me estoy perdiendo muchas cosas buenas y porque también en la cabeza tengo lo principal, entre comillas, lo más en... Así que ojalá. Sí. El tiempo dirá, ojalá que así sea. Así es, muchas gracias por venir a presentarnos esta obra de teatro Después de las flores, que ya saben, todos los grupos de teatro que quieran pueden llevarla a las tablas del escenario, que su autor va a estar encantado. Así es, lo dicho. Muchas gracias por visitarnos. Nada, gracias a vosotros.